Muy bien, mis compañeros, mis compañeras. El día de hoy tenemos previsto o programado ver este tema del control de lectura, ¿ya? Dice, o sea, mis compañeras y mis compañeros lo que tenían que hacer es, a ver, después les explico. Dice la doctrina del shock, dice en grande y pequeño. El shock como anillo al dedo para postergar elecciones. Miren, en realidad mis compañeras y mis compañeros, este documento está basado en un texto de Noam Klein. Este Noam Klein dice, mm, nos va, nos va a hablar, dice, ¿no? Noam Klein, ¿no? Nos va a hablar, dice, en su texto ya del 2007, va a hacer un análisis de lo que es en realidad la doctrina del shock, ¿ya? Este es un texto interesante como control de lectura simplemente, para entender lo que más o menos está pasando en nuestro país y lo que de alguna manera también sucede con todos nuestros países latinoamericanos y a nivel mundial, ¿ya? O sea, cómo es que los grandes intereses comerciales, corporativos, ¿no? Van a ir, mis compañeros a cada rato entran, y justo cuando estoy hablando, ¿no? Los grandes intereses corporativos van a ir de una u otra manera velando por sus intereses, ¿no? Y para esto utilizan justamente lo que se llama el shock. Mis compañeras y mis compañeros, el choque es algo fuerte, ¿no es cierto? Es un cambio, es una medida que a veces tú no la prevés, ¿ya? O sea, cuando hablamos de shock, generalmente estamos hablando de un cambio brusco, o sea, de un golpe, ¿no? O sea, que te deja sin movimiento, ni siquiera te dan tiempo para razonar, para pensar. Dice aquí, ¿no? O sea, dice, miren aquí en esta parte, dice, el shock, dice, como el vehículo para convertir lo imposible en posible, para acortar el tiempo evolutivo. Miren, o sea, ¿qué nos están queriendo decir con eso? Nos están queriendo decir que van a utilizar el shock, ¿no? Para hacer cosas que, entre comillas, no deberían ser consideradas como normales, ¿ya? Por eso dice, no es un vehículo, dice, para convertir lo imposible en posible, ¿ya? Pero no solamente eso, o sea, lo imposible en posible podríamos convertirlo, dice, tal vez, de acuerdo a otras teorías, a largo plazo. Pero el shock, dice, nos permite acortar el tiempo evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite, el shock nos va a permitir, dice, cuando una persona entra en shock, cambiar las cosas, pero de manera rápida, ¿ya? Miren, si tuviéramos que comparar con lo que hemos avanzado, simplemente estamos hablando de una revolución. Pero, como yo les decía, cuando es revolucionario, ¿no? De izquierda. Y en este caso, ¿se acuerdan? Yo les decía, les he hablado, es una especie de una medida contrarrevolucionaria, pero rápida, ¿ya? Es una medida contrarrevolucionaria, pero rápida. O sea, es una medida en contra del pueblo, pero de una manera rápida. O sea, ¿y para eso qué utilizan? El shock. En este caso, dice, el shock se ha utilizado ¿para qué? Para implantar el neoliberalismo, ¿ya? Mis compañeras dirán, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Ya? El neoliberalismo, mis compañeros, no es otra cosa que, miren, es un modelo económico, ¿ya? Es un modelo económico que lo que busca centralmente es, dice, es reducir el Estado, ¿ya? O sea, reduce el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Achicar el Estado. Quiere decir, mire, que las empresas, la educación, la salud, todo eso, debería estar en manos de la empresa privada, no tanto en manos o sea, del Estado. Por eso se dice reducir el Estado. El Estado simplemente debe reducirse a ser un simple administrador, ¿ya?
Es lo mismo si ustedes han de llevar a lo mejor en colegio, también alguna vez les dan en cívica, o les daban, no sé cómo será ahora, lo que llaman el liberalismo. El neoliberalismo es casi exactamente lo mismo que el liberalismo. Aquí la única diferencia es que entra lo que se llama el capital financiero, ¿ya? Pero las empresas, todo eso tiene que estar en manos del Estado, dice. O perdón, de la empresa privada, eso te dice el neoliberalismo. Y es lo que nos están diciendo, o sea, aquí han utilizado, dice el shock, para implementar, dice el neoliberalismo, ¿ya? Es lo que están buscando, dice, con esto. ¿Y quién lo ha hecho eso? Dice Milton Friedman. O sea, Milton Friedman dice, busca qué cosa, una reforma permanente, ¿ya? O sea, no estaba buscando, dice, con esta teoría, no estaba buscando simplemente un cambio, o sea, para un día, para 2 días, sino estaba buscando un cambio permanente, ¿ya? Cuando se implementa el neoliberalismo en nuestro continente, ¿ya? Lo primero que va a ver, dice, es el tema, dice, de Chile. Ustedes, mis compañeras y mis compañeros, en el primer parcial han escuchado un video de Salvador Allende, ¿ya? Han escuchado, ¿se acuerdan? El que habla de la universidad, en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y yo les decía, y les digo, ese discurso, por ejemplo, parece que estuviera hablando de la Universidad del siglo XX o no. No habla del profesional orgánico, qué tipo de profesionales deberíamos ser, profesionales comprometidos con nuestra patria, con nuestra tierra, con nuestra gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al servicio de la clase obrera, al servicio de los trabajadores, al servicio de la gente empobrecida. Ese tipo de profesionales deberíamos sacar nosotros, ¿no? Porque esos son los profesionales que hacen falta. O sea, no hacen falta profesionales que se vayan a las ciudades, que se dediquen a robar del Estado, etcétera. O sea, no queremos esos profesionales en la siglo XX. Nosotros formamos profesionales orgánicos, con compromiso social. Y el CSI a escuchar ese discurso porque se asemeja mucho. Ese discurso lo dio Salvador Allende. Pero miren, aquí nos dice, cuando Salvador Allende era presidente en Chile, ¿quién le da el golpe de Estado? Lo va a dar Pinochet. ¿Ya? Pinochet le da el golpe de Estado a Allende. Entonces dice, eso fue un shock para los chilenos, o sea, es un cambio, es como más o menos lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Cuando le dan golpe a, este último le dan golpe a Evo Morales, la gente no sabía cómo reaccionar, salían a la calle, pero salían de manera desordenada, desorganizada, o sea, por puro instinto, ¿no es cierto? No había quien los organice, no había quien les oriente, no había ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces dice, Milton Friedman va a ver esa experiencia también y se va a ir a Chile, justamente para implantar el neoliberalismo. ¿Cuáles son sus objetivos? Dice, estratégicos. Dice, buscan, dice, cambiar el capitalismo de Estado y el socialismo por el neoliberalismo. O sea, cuando aplican o cuando han aplicado la teoría del shock, dice lo principal que buscaban. A ver, hasta aquí, mis compañeros, ¿se está entendiendo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Pero se entiende? ¿Se está entendiendo? Sí, licenciado, se está entendiendo. Bueno, mi Ya, porque opinión. tienen que avisar a mis compañeros. Yo ya les dije a veces yo no estoy pues al otro lado, ¿no? Ya, miren, es que a veces yo lo doy también cosas por hecho, por dado, y a veces me equivoco en eso. Y si me estoy equivocando, no están entendiendo, por favor háganme dar cuenta y yo con gusto voy a repetir. ¿No? Entonces, miren, dice aquí, objetivos estratégicos, dice. Friedman buscaba, dice, cambiar el capitalismo de Estado y el socialismo por el neoliberalismo. ¿Qué nos están diciendo? O sea, que están buscando cambiar el capitalismo de Estado es cuando un país existe economías mixtas, ¿ya? O sea, una parte de la empresa privada y una parte del Estado, dice. En el socialismo todo es casi del Estado, ¿no es cierto? Miren, en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia, en este momento vivimos en un capitalismo de Estado. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque muchas de las empresas pertenecen y son administradas por el Estado.
Caso Yacimientos, caso Entel, etcétera, etcétera, son parte, muchas empresas mineras, compañeros, son parte del Estado. Pero también hay empresas privadas. Entonces, cuando hay una economía así mezclada entre empresa privada y el Estado, se llama capitalismo de Estado o economía mixta, también llaman algunos autores, ¿ya? En el socialismo ya saben, se socializa el medio de producción y cuando se socializa el medio de producción estamos hablando de las empresas mayormente del Estado. Pero dice, cuando se da esto, lo que querían era cambiar el capitalismo de Estado por el socialismo. Perdón, el socialismo y por el neoliberalismo. O sea, querían cambiar, dice. Querían implementar el neoliberalismo a toda costa. ¿Ya? A toda costa. Justamente utilizando la teoría del shock. ¿Por qué? Dice, ¿por qué querían implementar? O sea, ¿por qué querían? O sea, ¿por qué creían? Porque dice que este Friedman tenía, dice, un montón de alumnos en Estados Unidos, pero ¿quiénes eran sus alumnos? Dice, sus discípulos, dice aquí, ¿no? Estaba varios presidentes norteamericanos, o sea, eran sus alumnos de Friedman. Es muy conocido Friedman. ¿Ya? Friedman es el de la escuela de Chicago, le llaman, es uno de los mejores representantes, pero también Friedman es el padre del neoliberalismo, o es el que más o menos ha teorizado sobre el neoliberalismo. Entonces dice, pero este Friedman tenía muchos estudiantes o alumnos, ¿y quiénes eran sus alumnos? Dice, presidentes norteamericanos, primeros ministros británicos. Ustedes saben que el primer ministro tiene su equivalencia al presidente, ¿no? En Europa. Entonces, primeros ministros británicos, oligarcas rusos, ministros de finanzas polacos, dictadores del tercer mundo, se refieren a nuestros países, secretarios generales del Partido Comunista Chino, miren, hasta comunistas chinos tenían ahí, ¿no? Directores del Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Miren, o sea, un montón de gente que podía influir mucho en el mundo. Ellos eran, ¿no?, sus discípulos de Friedman, ¿no?, sus estudiantes. Y miren, o sea, cómo se ve, ¿no? O sea, ustedes ya se darán cuenta que Friedman no era cualquiera, ¿no? Y por eso es que quería implementar el neoliberalismo. Dice, y aquí está otra clave, los que están con amarillo son claves, ¿no? Dice, solo una crisis, dice, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. O sea, en realidad muchas veces dicen, no, solo una crisis real, dice, o percibida, da lugar a un cambio verdadero. En pocas palabras, a veces nos meten el tema de la crisis, nos meten tan fuerte, o sea, en pocas palabras, nos lavan nuestra cabeza, nos convencen de que existe una crisis real, ¿no? Y nos asustamos. Y cuando te asustas, dice, ¿no? El shock, dice, se desarrollarían alternativas a las políticas existentes y mantenerlas vivas, hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Así nació la doctrina del shock. Dice, ¿no? Hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. A veces las crisis, mis compañeros, son creadas. Crean las crisis. Entonces, cuando uno está de demasiado temor, dice, ¿no?, de demasiado miedo, acepta. Y hasta pedimos, mis compañeros. Miren, no sé si aquí, quería explicarles más, pero más aquí abajito hay para explicarles, porque habla justamente de lo que quiero decirles. ¿Cómo es que funciona esto de las crisis? Pero ya estamos entendiendo, nos están diciendo que las crisis son las que generan, esas crisis pueden ser reales o pueden ser implantadas, dice, ¿no?, percibidas, o que tú percibes, y cuando tú percibes que simplemente la crisis no existe, pero tú percibes que existe la crisis, o te hacen percibir la crisis, hasta que lo políticamente sea, lo imposible, dice, se vuelva políticamente inevitable. O sea, no vas a poder evitar, ¿ya? O sea, va a llegar un momento en que nos presionan tanto, nos hacen tanto miedo, nos presionan tanto, que terminamos asumiendo. Eso se llama doctrina del shock, ¿ya? Miren, el shock lo define Klein, dice, como un momento en el que se produce una pausa entre acontecimientos que se están sucediendo
a gran velocidad, y la información existente acerca de ellos, en Nueva Orleans, el acontecimiento a gran velocidad fue la negación de las escuelas y colegios por el accidente de la ruptura de la represa, y la información existente era que formaban parte del sistema de educación pública. Con esta información se aprovechó el shock para privatizar el sistema educativo en el Estado de la Unión. Miren, ¿qué nos están diciendo? En Estados Unidos, pone como ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo, nos dice, en Estados Unidos, justamente en Nueva Orleans, dice, ¿no es cierto? Existía, dice, una escuelita, o sea, unas escuelas, que ha habido la ruptura de una represa. El agua va a bajar y va a entrar a las escuelas, dice. Y ese rato todo el mundo estaba en shock, o sea, todo el mundo, o sea, tenía miedo a lo que podía haber sucedido con el tema de las represas, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede, dice que antes, en Nueva Orleans, ¿no? Las escuelas eran fiscales, eran como de nosotros, o escuelas públicas llamamos también nosotros, ¿no es cierto? Pero miren, dice, ese hecho, dice, ese hechito, o sea, el simple hecho de que se haya entrado agua a las escuelas, se haya negado, o sea, ha servido para privatizar. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento estaba en shock y decía, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con la escuela? O sea, ¿qué va a suceder? Mientras estén pensando en eso, dicen, la mejor respuesta ha salido de que las escuelas, y hoy en día en Nueva Orleans, las escuelas ya no son públicas, son privadas. Miren, no sé cómo es. Y en Chile, dice, el acontecimiento a gran velocidad fue el socialismo de Allende, dice. ¿Ya? Nos han metido igual, dice, ¿no? Con Allende. O sea, le han metido tanto miedo, nos han hecho creer que el comunismo era ya lo peor que existía. Más abajo está pero eso. Entonces, ¿con qué discurso? Nos han dicho que el socialismo es terrible. Por lo tanto, eso puede extenderse a toda Latinoamérica. Todos los latinoamericanos se pueden contagiar con el discurso de Allende, etcétera, etcétera. Y han utilizado un discurso, libertad, democracia y libre empresa. Miren, aquí está el tema central. Libre empresa, que es la parte fundamental del neoliberalismo, ¿no? Y así es como empiezan a rematar las empresas del Estado, ¿no? Los bienes, los recursos naturales, se los saquean, etcétera, etcétera. Más que todo busca eso, busca buscan adueñarse de nuestros recursos naturales. Y nos dicen, por ejemplo, el litio, un ejemplo. Los bolivianos no tienen la capacidad técnica y nos hacen creer. No tienen la capacidad técnica ni nada, entonces, por lo tanto, una empresa privada tiene que venir a explotar. Y no es así, mis compañeros, no es tan así. Como si en nuestro país no existieran profesionales, como si nosotros no tuviéramos el conocimiento suficiente y necesario para desarrollar nuestras propias fuerzas productivas. No, no siempre es así, ¿no? Nosotros tenemos capacidades, pues. El litio en este momento está desarrollando con pura tecnología boliviana. No estará desarrollando al ritmo que quisiéramos, es cierto, pero es nuestra tecnología, es nuestro conocimiento. Y eso a veces no se entiende. O sea, nosotros nos estamos desarrollando como país. Y eso es muy diferente. Otra cosa es que venga una transnacional, venga, te lo saque, te deje un poquito de impuestos, pero sobre todo se lo lleva afuera. Y el otro país es el que se potencia y nosotros nos dejan en la miseria. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que busca el neoliberalismo, dice. Más que todo. Se implantó, dice, la globalización neoliberal. Esta fue la alternativa a las anteriores políticas existentes, llevándolas o empujándolas a la crisis del capitalismo de Estado. Preparación de altos mandos militares, de profesionales, de dirigentes políticos, sindicales, para la globalización del capital a nivel planetario. ¿Eso qué quiere decir? Miren, una vez que se han dado cuenta que esta doctrina del shock funciona, ¿no? Dice, lo van a mandar a un nivel planetario, dice, o sea, en todo el mundo van a tratar de aplicar. Ya ustedes saben quiénes eran sus discípulos, ¿no? O sea, los discípulos de Friedman estaban manejando casi todo el mundo, han sido presidentes, han sido ministros, todo el mundo le seguía la teoría de Friedman. En nuestro continente era lo mismo. Entonces todo el mundo empieza, dice, a aplicar y todos empiezan a darse cuenta de que el shock era realmente una buena oportunidad para poder implementar el neoliberalismo.
¿Ya? Muy bien. Dice, ya en la parte 2 dice, la doctrina del shock en pequeño por parcelas. Dice. Ingresa a Bolivia el neoliberalismo con el decreto 21060. La Escuela de Chicago, cuna del neoliberalismo en su teoría económica, empezó a desglosar la teoría global para aplicarla en tiempos y lugares específicos. En economía fueron 3 áreas precisas, como parte de todo: privatización, desregulación, recortes a los servicios públicos. Los operadores políticos en Bolivia aplicaron esto a pie de la letra. Miren lo que les decía, ¿no es cierto? Miren la Escuela de Chicago, lo que les decía, lo de Friedman, ¿no? Les había explicado. Dice, o sea, es la escuela del neoliberalismo. O sea, en Chicago es donde nace el neoliberalismo como tal. ¿Ya? Y esta teoría económica dice, igualito va a llegar a nuestro país, ¿no? ¿Cuál era el objetivo central? Privatizar, ¿no? O sea, lo principal que busca, digamos, es privatizar. Y una vez que busca privatizar, dice, ¿no? Aquí dice, privatización, desregulación y recortes en los servicios públicos. La desregulación está referido al retraso social, no al evitar un poco el desarrollo, o sea, no permitir mucho que el país desarrolle económicamente, porque eso es lo que justifica, ¿no? O sea, hacen quebrar las empresas, no permiten que el país desarrolle y justifican. Y dicen, como no hay desarrollo, una empresa no funciona, hay que privatizarla. ¿No? Y en Bolivia, dice, se aplica al pie de la letra. Miren, o sea, cómo vamos a ir haciendo. El proceso de cambio, dice. El proceso en Bolivia, dice, ¿no? En nuestro país, se supone que todo el mundo ha hablado, un periodo histórico, dice, hay un proceso de cambio que fue la respuesta para la mayoría del pueblo boliviano al fracaso del neoliberalismo, iniciado en 1985, tuvo vigencia, dice, ¿no? Desde 1985 hasta el 2005. Claro, todo el mundo habla del neoliberalismo, ¿no? Y en el neoliberalismo, cuando se implementa, mis compañeros, en 1985 con Víctor Paz Estenssoro, lo que va a suceder es que estas políticas van a empezar a saquear el Estado boliviano. Todo se va a privatizar. Todas las empresas que teníamos, yacimientos, las empresas mineras, ENFE, ENDE, o sea, todo se vuelve privado. ¿Ya? Las empresas, las de cemento, lo que se lo ha agarrado Doria Medina, las que se han agarrado Sánchez de Lozada, entre ellos se han repartido, ni siquiera grandes corporaciones han venido, excepto la italiana para Intel. Después el resto eran todos, o sea, en pocos, pero nos han saqueado. Se han adueñado del trabajo de todos los bolivianos porque en ese entonces las grandes empresas eran grandes, pues, Comibol, etcétera, etcétera. Miren, y todo lo van a privatizar, dice. Eso duró desde el 85 hasta el 2005. El pueblo se cansó y dijo, bueno, ya no más, pues, ¿no? Sin embargo, dice, los neoliberales van a planificar nuevamente lo que se llama el retorno al neoliberalismo. ¿Ya? Planean o planifican el retorno al neoliberalismo. ¿Cómo lo van a hacer? Dice. El shock global, dice, de la pandemia del coronavirus y su aprovechamiento en Bolivia. El tema de la pandemia, a nivel global, a nivel mundial, ha sido, diríamos, delineado fundamentalmente para implementar el neoliberalismo. ¿Ya? O sea, ese es uno de los objetivos que tenía. Pero en nuestro país no solamente ha sido eso. O sea, ha tenido, dice, en nuestra región, en nuestro continente, dice, han tenido efectos múltiples. Han tenido efectos globales, regionales, nacionales y locales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este tema de la pandemia ha tenido diferentes efectos, diferentes visiones en nuestros países. Uno a nivel internacional, ha habido una visión a nivel internacional, ha habido una visión
a nivel de país. Incluso dentro de países, dice, ha habido una visión, si estuviéramos hablando de Bolivia, tendríamos que haber una visión departamental. En cada departamento se ha vivido de manera diferente. Y no solamente a nivel departamental, nos está diciendo, sino también a nivel local. Por ejemplo, en Yayago se ha visto de manera diferente. Miren, o sea, ha habido un enfoque nacional, mundial, perdón, nacional, regionales, locales, ¿no? Y en nuestro país, dice, en nuestro país, el objetivo estratégico, dice, es la postergación de las elecciones. O sea, como país, para los que han dado el golpe de Estado, para algunos y para los otros el gobierno transitorio, ¿no? Les ha caído, dice, como anillo al dedo para postergar las elecciones, ¿no? O sea, bajo el discurso nuevamente, como el shock, ¿no es cierto? El shock, ¿qué nos dice? Cuanto más miedo te meten, más choqueado estás, o sea, es más fácil implementar. Y ahí que nos han metido, nos han dicho la pandemia. Yo no estoy diciendo, mis compañeros y mis compañeras, que la pandemia no existe, existe pues, pero no es como ellos lo han planteado. Perdón. Tal vez hubiéramos vivido de manera diferente, hubiéramos vivido de una manera muy diferente, ¿no? Si nos hubieran permitido comprar unos medicamentos. ¿Sabían ustedes, no, que han prohibido la importación de medicamentos? El Estado boliviano. Claro, pero eso ya no sabíamos nosotros, la mayoría. Pero han prohibido la importación de medicamentos. El oxígeno, una sola empresa podía concesionarse. Eso les expliqué, creo, en una clase. Recuerdo. ¿No es cierto? El oxígeno, por ejemplo, o sea, cada departamento tiene su fábrica de oxígeno. Pero durante la pandemia, una sola empresa podía dotar a todos los hospitales del país. Y esa era la empresa que está en Santa Cruz. Por eso hablaban del bloqueo. Miren, o sea, cómo nos han metido tanto miedo, nos han hecho creer tanto, que, ¿cuál era el discurso? O sea, las elecciones no es un problema de vida o muerte. Pueden esperar, decían. Y hemos visto que con ese discurso hemos ido postergando desde marzo, miren, hasta recién, ¿ven? Hemos llevado a cabo las elecciones. Pero ya nos han metido el miedo. Ha habido elecciones y no ha pasado nada. No había sido tan grave. Nos hablan y en los medios de comunicación, que hasta ahora creo, ¿no? Que 3.000 muertos, 4.000 muertos, no nos dicen cuántos se han sanado. Solo te dicen cuántos se han infectado y lo suman. Te dicen, hoy día es 3.500, muy bien. 100 se han infectado, entonces ya son 3.600 infectados. Pero no te dicen cuántos han recuperado, cuántos realmente están enfermos, cuántos están, ya no te avisan esa información. Es que eso es para meterte miedo. Nos hablan y nos dicen que en España, una pena a los españoles, y es cierto tal vez, pero no es tan grave como lo dicen los medios de comunicación. Pero no te dicen que en Venezuela, todo el mundo critica a Venezuela, en Venezuela solamente 36 personas han muerto con coronavirus desde que se ha iniciado la pandemia. No te dicen que en Cuba solamente han muerto 72 personas desde que se ha iniciado la pandemia hasta ahora. Y lo mismo sucede con Nicaragua. Y peor no te van a decir que en Vietnam, en Corea, que son países comunistas, Vietnam, Corea, en Laos, en Camboya, revisen, 0 muertes por coronavirus. Pero sí nos dicen de que hay en Brasil no sé cuántos miles de infectados. Hasta millones creo que ha llegado, ¿no? Nos hablan de todos los países que están enfermos, o sea, se han contagiado y te meten miedo. Y con ese miedo han logrado suspender las elecciones. Cuando el problema no pasaba por meter miedo, sino pasaba por importar medicamentos, traer medicamentos,
hacer lo que han hecho los chinos, al final armar hospitales, ¿cómo le llaman? Exclusivamente para COVID, como tipo de hospitales desechables. En nuestro país todos los hospitales han colapsado y no había dónde. ¿Y eso cómo han hecho? A través del shock, ¿no? Dice, recordemos, dice, que los efectos del shock en las personas es la confusión, ¿ya? Es la confusión, o sea, andas confundido con un shock. La desorientación, o sea, no sabes lo que va a pasar, no sabes qué hacer, cómo reaccionar. La sorpresa, o sea, te sorprenden, ¡pum!, de golpe te viene, ¿no? El sentimiento de desamparo, o sea, no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir, cómo vas a hacer. O sea, ¿qué haces? Ya no sabes. Entonces surge el sentimiento de desamparo, por los cuales, dice, se acepta o es más proclive o aceptar a que venga con tal y salir con de esa situación. O sea, lo que sea aceptas, dice. Lo que sea. Miren, nos están diciendo, o sea, que vamos a aceptar lo que sea. Cuando entra el shock, cuando nos llega el shock, aceptamos lo que sea. ¿No? Eso nos están diciendo. O sea, si llega el shock, aceptamos lo que sea, vamos a aceptar. Y nos agarran por sorpresa, etc. Es como más o menos cuando una persona no tiene trabajo. Nosotros, cuando tú tienes tu trabajo, reclamas y dices, yo reclamo por mis compañeros, su sueldo, su salario, etc. ¿Sí? Porque tenga mejores condiciones de vida, esas cosas. Claro, eso se lo hace. Pero cuando no tienes trabajo y cuando tienes bocas que alimentar, tú vas y dices, explótenme. Porque estás justamente este sentimiento de desamparo. O sea, eres capaz de aceptar lo que sea. Aceptas lo que sea. Estás bajo ese efecto del shock. Con tal de salir de esa situación, ¿no ve? Eso es lo que es, ¿no? Mira, o sea, cómo nos atacan, cómo nos manejan, ¿no? Provocan el shock, ellos provocan. Nos confunden, o sea, nos meten miedo y a partir de eso empiezan a controlarnos. O sea, para eso hacen, ¿no? Así fue, dice, por ejemplo, cuando Paz Estenssoro en 1985 dijo, Bolivia se nos muere, vendrán medidas muy duras pero necesarias. Y eso es lo que ha sucedido, pues, mis compañeras y mis compañeros. Para implementar el neoliberalismo en nuestro país, Víctor Paz Estenssoro, ¿qué nos han dicho? Bolivia se nos muere y todos nos hemos asustado, pues. Bolivia se está muriendo cuando no era así. Cuando no era así. ¿Y qué más nos ha dicho? Van a venir medidas duras, pero son necesarias. Y todos hemos aceptado. Claro, porque peor era que desaparezca el país, ¿no ve? Si Bolivia se va a morir. Y hemos permitido que se privaticen las empresas, los servicios del Estado. Que se congelen los salarios. O sea, ya no hemos hablado más de incrementos salariales, nada de esas cosas. Que se congelen los salarios, se reduzcan los beneficios sociales, que haya despido de los trabajadores. Y lo que les dejé en un principio, achicar el Estado. Todo dejar en manos de la empresa privada. ¿Qué nos han dicho? Hay que salvar Bolivia. ¿Y cómo se salva Bolivia? Hay que exportar o morir. Pero como nosotros no teníamos la capacidad de exportación, hemos tenido que dar a las empresas privadas, ¿no? Miren, dice, ¿cómo se implementa? Dice, o sea, el shock. Dice, hay contactos de preparación, dice. Hay que organizar y financiar el calentamiento y el asalto al poder. Miren, o sea, estas cuatro cositas, estas cuatro etapas, con estas cuatro etapas, se voltea un gobierno y se aplica el neoliberalismo y se aplica el show. Contacto y preparación, ¿qué quiere decir eso? Hay que empezar a abrir los contactos internacionales, ¿ya? Para tener aceptación.
organización y financiamiento. Alguien tiene que financiar las revueltas. En este momento, por ejemplo, esos paros, esas huelgas que lo están tirando en Santa Cruz, perdón, ¿ustedes creen que están así nomás? Alguien tiene que estar financiando. Y si alguien está financiando es porque tiene algún interés. Pero alguien financia, ¿no? Alguien está financiando. Calentamiento, dice. Y el calentamiento ellos llaman, cuando ellos hablan de calentamiento, mis compañeros, mis compañeras, se están refiriendo a que tiene que haber movilizaciones, paros, huelgas, ese tipo, ¿no? Marchas de protesta, enfrentamientos con la policía. A eso llaman ellos calentamiento. Una vez que se producen estos tres casos, recién entran, asaltan al poder, dice. ¿Ya? Puedes justificar un golpe de Estado, puedes la intervención militar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, o sea, ¿para qué se hace esto? Dice, más que todo el objetivo, dice, está diseñado para que Estados Unidos no pueda invertir, como es, Estados Unidos no invada de frente. Ese es el objetivo. O sea, nosotros mismos nos entregamos, nosotros mismos hacemos las cosas, ¿no? O sea, más que todo este tipo de esta preparación busca simplemente esto, ¿ya? Que Estados Unidos quede libre, digamos, pero nosotros les entregamos todos nuestros recursos. Elementos del shock, dice, del coronavirus que determinan la fecha de elecciones. La pandemia, no se ha controlado la pandemia. El Estado no tiene la capacidad de control de asistencia, de aislamiento, infraestructura, bioseguridad, médicos y paramédicos, etc. O sea, en pocas palabras, lo que han hecho con nosotros, ¿no? No han controlado ellos, nunca, el Estado nunca se ha preocupado por controlar la pandemia. Aquí hay un hecho bien interesante que yo no lo sabía, pero miren, me llama la atención. Y todos decimos, nos han protegido. Y nos protegen cuando nos encierran en nuestras casas, nos aíslan. Pero dice, el aislamiento en las casas de los comprobados afectados, dice, en su mayoría, no tiene las condiciones para evitar el grave riesgo de contagiar a sus familiares. En pocas palabras, si nos damos cuenta, dice, en un estudio que han hecho, la mayoría de las casas en nuestro país tiene un solo baño. Puedes estar muy aislado, pero el momento en que haces uso del baño, de los baños higiénicos, te contagias. ¿No? Dice, la mayoría de los baños son compartidos, dice. El contagio comunitario es de alta probabilidad. Miren, o sea, pero nosotros, ¿qué hemos dicho? Claro, eso nosotros no lo sabíamos, yo por lo menos no lo sabía. Yo por lo menos he pensado que nos estaban cuidando cuando nos dicen hay que aislarlos, enciérrense en sus casas, entren en cuarentena, nos han dicho, ¿no? Cuando la cuarentena debía haber sido en otro lado, no debía haber sido en nuestras casas, ¿no? Entonces, disimuladamente me estoy contagiando, claro, los jóvenes no han sentido, pero el joven que no ha sentido y se ha contagiado ha salido afuera y ha ido contagiando más. ¿No? Miren, o sea, cómo nos han ido, más o menos habla de eso, todo este control. Pero el miedo, dice, el miedo, no puedes mantenerlo de manera indefinida, dice, o el temor, no se puede mantener de forma indefinida. Ni el estado de confusión, porque llega un momento en que empiezas a reaccionar como ahora. Estamos queriendo reaccionar recién, ¿no? O sea, recién nos damos cuenta, estamos saliendo de ese miedo, de ese temor, pero en su momento nos han metido miedo, nos han hecho todo, y ahí poco a poco vas, ¿no? Orientándote nuevamente, y por eso es que se justifica, digamos, lo que ha pasado en nuestro país o lo que sucede en nuestros países.